Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Los del camino. Y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículos del 4 al 6. Y dice la palabra de Dios: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesús, dando su revelación como el yo soy en varias ocasiones, vemos aquí que Él dice: yo soy el camino, pero Jesús les pregunta: sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero antes de esto, el Señor les venía hablando desde el versículo 1, capítulo 14, le dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la primera relación, la primera cita bíblica que podemos encontrar acerca del rapto de la iglesia. Aquí está hablando: si me fuere, el Señor se fue, os prepararé lugar y vendré otra vez. Él dijo que vendría otra vez, dice: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él no viene a estar con nosotros, Él viene a llevarnos donde está Él. Esto es el rapto, es la primera referencia bíblica que nos muestra este tema. Entonces Jesús viene hablándoles acerca de esto y les dice... entienden dos preguntas: ¿saben a dónde voy y saben el camino? Dos preguntas que les hizo Jesús, pero parece que no entendieron, porque aunque el Señor les había anunciado que se iba, sin embargo, ellos sabían a dónde se iba y el camino que iba a seguir. Ya Dios se los había dicho. Y aquí nos muestra que Tomás intervino inmediatamente para decir que realmente no conocía estas cosas. Lo cierto es que el Señor ya se las había hablado en muchas ocasiones de su partida para ir con el Padre. Juan 7:33, Juan 8:42, Juan 8:19, Juan 10, del 1 al 10, Juan 10, 37-38, Juan 12:26, Juan 12:44 al 50. El Señor ya les había dicho esto. Del mismo modo se había revelado a sí mismo como el camino al Padre. Este camino sería para él de abnegación y sacrificio, conduciéndolo finalmente a la muerte en la cruz. Es verdad que lo que estaba por venir iba a resultar en una dura prueba para los discípulos, pero aquí, como en cada experiencia por la que nosotros como creyentes atravesamos, el Señor ya los había preparado previamente para ellas. En esta época de sus vidas, los discípulos se mostraban como un poco torpes para entender lo que el Señor les enseñaba. Pero todo cambiaría después del día de Pentecostés. Después de la resurrección de Cristo y después del día de Pentecostés, las vidas fueron totalmente distintas. Cuando después de haber visto al Señor morir y resucitar, recibir al Espíritu Santo, que a la luz de estos acontecimientos les enseñaría plenamente las verdades que hasta este momento no habían logrado entender, pero por ahora eran niños en el modo de pensar. Y dice primera carta a los Corintios, capítulo 13, y es lo que nos enseña que una persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene la mente de Cristo, la cual es el Espíritu Santo en nosotros, no puede entender estas cosas. Es difícil que las entienda. Mira aquí cómo Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. Tomás interviene inmediatamente para expresar cierta queja por lo que el Señor acababa de decir. Por sus intervenciones en otras partes, cuando dijo: hasta que yo no vea y ponga mi dedo en su llaga y toque. Por todo esto que vemos anteriormente, vemos que Tomás era el tipo de persona
de las personas que demandan pruebas tangibles, personas que dicen hasta yo no ver, no creer, es que a mí no me parece, o es que de pronto usted, porque Dios ha hecho algo en usted, pero en mí no. Y que les gusta ver las cosas con mucho realismo, dejando fuera la fe con demasiada frecuencia. No pueden obrar en fe, llamar las cosas que no son como si fueran y tener la certeza de que esperamos algo que el Señor ha prometido que dará. Eso es fe. Pero vemos que Tomás, poco de fe, necesitaba era hasta no ver, no creer. Tomás veía un doble problema en las palabras de Jesús. No conocía su punto de destino y por lo tanto tampoco conocía el camino para llegar a él. Evidentemente había un conflicto entre la afirmación que Jesús acababa de hacer, en que él era el camino, la verdad y la vida, y entre lo que Tomás también replicaba. Aquí uno diría, bueno, ¿cuál de los dos tiene razón? Tal vez también nosotros diríamos, Señor, no sabemos a dónde vas y tampoco podemos saber el camino. Muchos no saben dónde está Jesús y muchos no saben cómo tener vida eterna, porque cada quien busca a su forma y a su modo. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Obviamente Jesucristo tiene la razón. En muchos de sus discursos, tanto públicos como privados, el Señor Jesucristo les había enseñado sobre el Padre y el camino hacia Él. Todo esto estaba en sus mentes, pero no lo estaban usando adecuadamente. En gran medida su problema no era tanto que no sabían, sino que no querían creer. Hay muchos que conocen palabra, pero no les ha pasado a su espíritu para que puedan discernir y puedan a través de eso generar una fe. Porque la fe aumenta con el oír. Pero cuando no tenemos un hábito de oír palabra y un círculo donde hablemos solamente lo que habla la palabra de Dios, obviamente la fe no va a estar en nosotros y es muy difícil por eso creer en procesos en nuestra vida. Recordemos la resistencia que ofrecían cada vez que el Señor les hablaba de la cruz. Ellos solo pensaban en el establecimiento de un reino terrenal. Por lo tanto, toda enseñanza acerca de la cruz o de ir al Padre la arrinconaban en algún lugar de sus mentes, tal vez, o la dejaban aparte porque no parecía importante. Por lo tanto, la interpretación que hacían de lo que ahora el Señor les decía era similar a la que en otros momentos habían hecho los judíos incrédulos. Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos, dijo en Juan 7:35. Tomás es para mí como aquellos que andan buscando sus gafas, las buscan en todo lado, no las encuentran, llaman a alguien en la familia, le dicen, le recomiendo mis gafas que no las encontré. Pero cuando tienen que ir al baño, cuando tienen que cogerse la cabeza, se dan cuenta que las tenían puestas sobre ellas. Muchos tienen sus gafas en su cabeza y no se dan cuenta que ahí estaban. Buscan razones lejanas y escondidas cuando en realidad las tienen delante de sus ojos. Jesús dijo aquí, yo soy el camino, pero déjame concluir con algo. Y es que este es el nombre que recibían los cristianos por primera vez. Eran conocidos como los del camino. Se empezaron a llamar cristianos, nos muestra Hechos a través de la iglesia primitiva, en la iglesia de Antioquía, como aquí por primera vez son llamados cristianos, pero este nombre cristiano al parecer era más como burla a los que seguían a Jesús. Y de ahí vino la frase cristianos, porque querían parecerse a Cristo, a Jesucristo. Pero el nombre original por los cuales eran conocidos eran los del camino, porque Jesús había dicho, yo soy el camino. Y todo el que seguía a Jesús decían, ellos son los del camino. Pero también habían unos que distorsionaban el mensaje de Jesús y se hacían llamar los del camino, igual que hoy, pastores sin ser pastores, profetas sin ser profetas, y muchos que predican y muchos que distorsionan la doctrina sin ser llamados a esto. Y aquí también sucedía, los del camino. Hay algo que leí, dice que hay detalles que hacen memorables las vacaciones.
Dice, prevalecen siempre aquellos que fueron muy gratos o que generaron algún estrés. Dice, hubo algo en nuestra familia que generalmente generó risa, pero finalmente se convirtió en un asunto serio. Sucede que nos extraviamos en un paraje solitario, en un país que no es el nuestro y finalmente ya oscurecía. En la oscuridad todo se hace dificultoso, no teníamos GPS, acudimos a la memoria y a la lógica de cada uno. Éramos 7 personas y cada uno se aventuraba a decir cuál era la dirección a seguir para encontrar el camino correcto. Todos no podían tener la razón. Finalmente encontramos la salida. Y al estar en el camino correcto, sentimos profunda tranquilidad. Esto me muestra que conocer el camino correcto lo determina el objetivo a donde se intenta llegar. Jesús afirmó que Él era el camino, por lo tanto, a todos sus seguidores inicialmente se les llamaba los del camino. La presencia de una persona que pertenecía a los del camino se hacía evidente por su manera de vivir y por la manera de establecer prioridades. Los del camino recordaban constantemente las enseñanzas de su maestro, la forma como Jesús respondía a las necesidades, cómo trataba al prójimo, cómo se relacionaba con los niños, con las mujeres, la atención al enfermo, al débil, al menesteroso. Los del camino procuraban ser una presentación digna de su Señor. A estos ya pasaron a llamarse cristianos más adelante, como repetí, pero así se les conocía a los cristianos al comienzo, los del camino. Y aquellos que tergiversaban y se hacían llamar por los del camino, por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El único camino verdadero es Jesús. Hay muchos que se dicen llamar el camino para llegar al Padre. Hay muchos que han dado soluciones, han entregado un camino para que muchos lleguen a la vida eterna y es un camino equivocado. Y cada quien tiene su mediador, creen que van a llegar al cielo a través de X persona. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El único camino al Padre, el único que puede llevarnos de un punto a otro. Por eso dice la palabra de Dios que Él vino a reconciliar el cielo con la tierra. Y 1 Timoteo 2:5 dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Así que no nos dejemos engañar, no hay otro camino. El único camino es Jesucristo. La pregunta es, ¿en qué camino vas? ¿Cuál camino elegiste? ¿Es Cristo realmente tu Señor y Salvador? Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por este hermoso tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas, Señor. Gracias por ese yo soy, el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino. Gracias, Jesús, por dejarnos un camino a recorrer para poder tener vida eterna y para poder tener la esperanza de lo que tú dijiste, que tú te irías y nos prepararías lugar, pero que vendrías otra vez y nos tomarías a ti mismo para que donde tú estás hoy, nosotros también estemos. Gracias, Padre, por abrir un camino hacia la vida eterna. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos esta mañana y este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.